Ahora supongo que sí, pueden verlo, ¿no? Sí, licenciado. Bien, entonces estábamos desarrollando el tema de planeación del proceso de auditoría. Habíamos avanzado la primera parte hasta lo que es la planeación estratégica. Y para terminar esa partecita de la planeación estratégica nos faltaba todavía desarrollar algunos puntitos. Entonces, se ha desarrollado todos estos aspectos que estoy viendo en la pantalla o estoy mostrando en la pantalla. Y habíamos quedado, me parece, en este subtítulo. A ver, a ver. Obtención de información adicional. O sea, después de haber practicado el enfoque de arriba hacia abajo que dijimos. Es decir, partimos del conjunto de financieros y los vamos separando en partes pequeñas, aquellas partecitas, entre comillas, manejables para definir la estrategia para cada uno de ellos. Entonces, hemos quedado acá en obtención de información adicional y nos correspondería desarrollar el 4.4, decisiones preliminares para los componentes. Eso nos faltaría desarrollar según mis, digamos en este caso, mis apuntes o el copiadito que lo tengo. Entonces, veamos. Decisiones preliminares para los componentes. Es decir, seguimos en la etapa de planeación estratégica. En este momento, dice, es cuando se divide al conjunto de la labor de auditoría en partes manejables, denominadas componentes. Pueden existir circunstancias donde la empresa tenga tal dimensión, diversificación de líneas de producción subsidiarias o divisiones importantes, que a su vez el concepto de componente sea de un segundo nivel. Y así sucesivamente, como habíamos explicado, se ven o se pueden, mejor dicho, dividir y separar en otros componentes a ese otro componente, que en este caso a lo que hacemos referencia. Es decir, hasta un componente el más pequeño posible. Puede ser de segundo nivel, de tercer nivel, etc. Normalmente va a ser equivalente a un ciclo de transacción, cuando la auditoría se enfoque o en base al enfoque a ciclo de transacciones. Y tiene relación directa con partidas, con cuentas presentadas en los estados financieros. Nosotros regularmente vamos a dividir esos componentes de los estados financieros hasta las cuentas. Luego continúa indicando que divididos los estados financieros o contables en componentes, corresponde definir para cada uno cuál será la estrategia o enfoque de auditoría a aplicar. En la definición de este enfoque concurren el análisis de dos elementos presentes en cada componente. Ellos son el ambiente de control y los riesgos inherentes. Nosotros habíamos hablado del ambiente de control o del control interno, o si ustedes quieren, del sistema de control interno en forma general, ¿no? A nivel de la organización o de la entidad. Sin embargo, acá se hace mención a los componentes más pequeñitos, a los cuales, o bueno, diremos, hasta los cuales se dividen los estados financieros. Ahora, hay que evaluar el ambiente de control y los riesgos inherentes relacionados a esos componentes mínimos o pequeños. Es lo que quiere indicarnos este párrafo. El siguiente párrafo indica: el ambiente de control permitirá determinar qué grado de confianza se puede depositar en los controles existentes, en los sistemas de información y contabilidad de un ente. Entonces, cuando hablamos de un ambiente de control imperante al interior de una organización,
esa puede estar referido a lo que es las actividades administrativas y operativas, como también a el aspecto contable. Es por esa razón que en algún momento dijimos que el sistema de control interno se divide en ambiente de control, o ustedes quieren control interno operativo o administrativo y control interno contable. Y en este caso estamos haciendo énfasis mayormente al control interno contable. Ahora, sobre la base de esa evaluación, menciona que el ambiente de control permitirá determinar qué grado de confianza se puede depositar en los controles existentes, en los sistemas de información y contabilidad de un ente. Entonces nos referimos al sistema de control interno contable. Un ambiente de control fuerte permitirá confiar en los controles, mientras que en un ambiente de control débil requerirá la realización de procedimientos de auditoría no vinculados con pruebas de controles. Es decir, no únicamente van a ser suficientes las pruebas de controles, sino que tenemos que diseñar pruebas sustantivas. Y recordándoles que en una oportunidad anterior, es decir, en una clase, habíamos indicado que en este caso en particular, que de la evaluación de control interno relacionado en este caso al sistema contable, podemos identificar controles fuertes, controles débiles. Ahora, si el control es fuerte o es un control clave que no deja escapar errores e irregularidades, entonces en ese caso el control contable es confiable. El auditor puede confiar en ese sistema de control. Pero, por otro lado, si ese ambiente de control o el sistema de control interno es débil, entonces el auditor no confía en los sistemas de control interno. Y por consiguiente, va a aplicar más pruebas sustantivas, por decir, no vinculados con pruebas de control. Entonces, en ese caso, aplicará más pruebas sustantivas. Y recordándoles también que las pruebas sustantivas son aquellos procedimientos del examen en una auditoría que se realiza sobre los saldos de cuentas, grupos de transacciones o ciclos de transacciones para obtener su validez, su integridad y desde luego la confiabilidad de ese saldo que se expone en los estados financieros. Por dice acá, del ambiente de control depende la calidad de las pruebas de auditoría a realizar, mientras que en la evaluación de riesgo inherente va a depender la cantidad de satisfacción de auditoría a obtener. Entonces, si el ambiente de control es débil, como dijimos ya, vamos a aplicar más pruebas sustantivas. Pero, como va a haber un alto riesgo inherente, vamos a tener que obtener mayor cantidad de satisfacción de auditoría, es decir, mayor cantidad de evidencia para dar validez al saldo de una cuenta o un ciclo de transacciones. Un análisis del ambiente de control y del riesgo inherente permitirá concentrar la labor de auditoría total en aquellas áreas que presenten mayor riesgo. Ya sabemos eso y ya hemos comentado también oportunamente. Veamos ahora el subtítulo número 4 que sigue formando parte de la planeación estratégica. Y se refiere a las consideraciones prácticas. ¿A qué se refiere cuando indicamos como consideraciones prácticas? Dice acá que corresponde a las decisiones preliminares para cada componente. Normalmente un componente va a ser equivalente a un ciclo de transacciones y tiene relación directa con partidas presentadas en los estados financieros.
De esa manera, existirá un componente para el ciclo ventas, cuentas a cobrar, cobranzas, etc. Para otro, en este caso, para otro caso, diremos, también habrá un ciclo de transacciones compuesto por compras, cuentas a pagar o por pagar, pagos realizados, u otro para existencias, costos de producción, etc. Acá, en estos tres grupitos que se ha mencionado en forma, digamos, mencionando a las cuentas relacionadas a cada ciclo, es que se define el proceso o el enfoque de auditoría. En una auditoría a los estados financieros, estos pueden contener elementos importantes y distintivos, que son productos de sistemas contables y de control completamente diferentes, los cuales estarán sujetos a diferentes factores de riesgo. Un análisis más detallado de estas partidas, dividiéndolas en componentes más manejables, podría ser necesario. Un componente, por lo general, está constituido por los siguientes conceptos. Puede ser un rubro de estados financieros, una cuenta de los estados financieros, un grupo de transacciones que afectan diversas cuentas en los estados financieros, como también una transacción o evento expuesto en nota a los estados financieros. Entre los factores que pueden considerarse para determinar los componentes se incluyen los siguientes: naturaleza de las cuentas o grupos de transacciones. Cuando hablamos de la naturaleza de las cuentas, nos referimos a qué tipo de cuentas se refieren. Pueden ser cuentas de activo, pasivo, ingresos, gastos, o tal vez una cuenta de orden, qué sé yo. ¿Está claro? Y cuando dice grupos de transacciones, puede ser cuando la auditoría o para el enfoque de auditoría a los estados financieros se ha, digamos, dividido en ciclos de transacciones. Por ejemplo, el ciclo de ingresos va a estar conformado por las cuentas de ventas, cuentas por cobrar, otros ingresos, etc. ¿Está claro? También dice, se debe tomar en cuenta el valor monetario del ítem, es decir, si es materialmente importante. Si no es materialmente importante, no nos tiene que llamar la atención. Incluso podemos obviar el examen de ese ítem con un valor, digamos, monetario insignificante. Otro aspecto, naturaleza de riesgos relacionado con las cuentas individuales o grupos de cuentas. Por ejemplo, en la cuenta efectivo y equivalentes, en el rubro, digamos, efectivo y equivalentes, estarán las cuentas caja, bancos, caja chica, inversiones temporarias, etc. Entonces, cada una de esas cuentas o el grupo, en ese caso el rubro, tendría que tener un nivel de riesgo en función a la forma que se ha aplicado o se ha diseñado para ese rubro. Si hay problemas de control, entonces esas cuentas o ese grupo de cuentas o ese ciclo de transacciones presenta riesgos. Y por consiguiente, en función a esa evaluación de riesgos, se van a definir los procedimientos para cada cuenta o para cada rubro o para un ciclo de transacciones. Luego hay que tomar en cuenta el interés de los administradores de la entidad. Los administradores de la entidad son los responsables de preparar la información contable que lógicamente tiene que estar debidamente sustentado o respaldado con documentación pertinente. Entonces, el interés de los administradores en cada rubro puede ser diferente, puede tener mayor interés en un rubro que en otro. También hay que tomar en cuenta esos aspectos. Ahora, los siguientes son componentes que usualmente se identifican en los planes de auditoría a fin de evaluar el riesgo e identificarse controles. Entonces tenemos acá, y está por ciclos, si ustedes quieren. Primero, ingresos por ventas y cuentas a cobrar. Ingresos por ventas, cobranzas de deudores, cuentas a cobrar por ventas, etc. Todo lo relacionado a ingresos. Luego,
Existencias y costo de producción, costo de ventas, existencias. Compras y cuentas por pagar, compra de bienes y servicios, desembolsos por bienes y servicios, cuentas a pagar. Activo fijo, adquisiciones y retiros, depreciación, todo ello involucra el ciclo del activo fijo. Disponibilidades, saldo de caja y bancos. Inversiones temporarias, permanentes, a corto, a largo plazo, cuando son poseedores mayoritarios, minoritarios, etc. Resultado de las inversiones, que pueden ser posiblemente intereses ganados, dividendos percibidos, dependiendo de la naturaleza de la inversión. Luego, empréstitos y patrimonio. Empréstitos como sinónimo de préstamos y patrimonio. Entonces, ese ciclo estará conformado por empréstitos, patrimonio, intereses. El ciclo de otros activos, cargos diferidos e intangibles, gastos pagados por adelantado y otros activos. Otros pasivos, provisiones y otros pasivos, créditos diferidos y finalmente consolidaciones cuando haya empresas corporativas. Y nuestro copiadito, después de haber mencionado esos ciclos de transacciones en forma general, menciona que a partir de este momento se define para cada componente qué procedimientos específicos deberán realizarse. Requiere entonces que únicamente los miembros más expertos del equipo de trabajo de una auditoría participen en esta estrategia, que será un esfuerzo concentrado de aquellos que más experiencia y capacidad posea sobre el tema de auditoría. Luego, divididos los estados financieros en componentes, cuando se trata de una auditoría financiera, corresponde definir para cada uno cuál será la estrategia o enfoque de auditoría a aplicar. En la definición de este enfoque concurren el análisis de dos elementos presentes en cada componente. Ellos son el ambiente de control y los riesgos inherentes. Entonces, en función al ambiente de control respecto a una cuenta o a un ciclo de transacciones, se va a definir la naturaleza de los procedimientos. Y los riesgos inherentes van a determinar el alcance y la cantidad de evidencia a obtener. El ambiente de control permitirá determinar qué grado de confianza se puede depositar en los controles existentes, en los sistemas de información y contabilidad del ente. Un ambiente de control fuerte permitirá confiar en los controles, mientras que un ambiente de control débil requerirá la realización de procedimientos de auditoría no vinculados con pruebas de control. Es decir, requiere de mayor esfuerzo de auditoría, mayor trabajo. Un análisis del ambiente de control y del riesgo inherente permitirá concentrar la labor de auditoría total en las áreas que presenten mayor riesgo. Si se recuerda la definición de riesgo de auditoría como la susceptibilidad que determinada partida esté expuesta a la presentación de errores o irregularidades. Aquellas áreas de riesgo bajo donde no esperan o no se esperan obtener errores o irregularidades requerirán menor esfuerzo de auditoría que las áreas consideradas con riesgo elevado. Entonces, este párrafo está didácticamente redactado y presentado para que ustedes con una lectura se lo puedan grabar el concepto mismo. Perdón. La actividad de evaluación de los riesgos se la encuentra tanto en la planificación estratégica como en la planificación detallada. Entonces, inclusive nosotros podemos decir que se mantiene esa evaluación de riesgos en la etapa de ejecución e inclusive en la etapa de conclusión, que vamos a ir explicando más adelante. En la planificación estratégica se evalúa el riesgo global de auditoría relacionado con la información financiera, administrativa u operativa. Se evalúa también en forma preliminar el riesgo inherente y el riesgo de control de cada componente. Mientras que en la planificación detallada, en cambio, se evalúa el riesgo inherente y de control en forma específica, relacionado a la veracidad, cálculo, evaluación, contabilizado y acumulado.
por cada afirmación en particular dentro de cada componente. Entonces, cada componente va a tener estas afirmaciones. El resultado de todo este proceso puede documentarse en un memorándum que resuma la obtención de información adicional y la definición del enfoque de auditoría para cada componente. Esta documentación va a ser el input, ¿no? Información que va a servir para ingresar al sistema, necesario para la segunda etapa del proceso de planificación, es decir, para la etapa de planeación detallada, donde a partir de este enfoque determinado se decidirán los procedimientos específicos a realizar para cada componente. Entonces, hasta acá concluimos con lo que es la planificación estratégica. Ahora vamos a desarrollar la planificación detallada. Y veamos. Planificación detallada. Nuestro copiadito menciona. En la planificación estratégica se trabaja con la auditoría en su conjunto, como un todo. En cambio, en la planificación detallada se trabaja para cada componente en particular, en forma separada del resto de componentes. Uno de los factores clave que hacen el enfoque de auditoría consiste en concentrar los esfuerzos de auditoría en áreas críticas o de mayor riesgo, y en particular en lo que se denominan afirmaciones. Entonces, aquellas áreas donde hay problemas de control son significativos o tienen mayor movimiento, se convierten en áreas críticas. Y a ellos hay que dedicarles un mayor esfuerzo de auditoría. Los estados financieros se constituyen en manifestaciones de la gerencia o relacionado a su posición financiera y los resultados de sus operaciones del negocio de la entidad, e incluyen una serie de aseveraciones. En lugar de aseveraciones pueden anotar ustedes o entenderlo como aserciones, afirmaciones, etc. Entonces, aseveraciones, decía, implícitas y explícitas respecto a los activos, pasivos, hechos y transacciones operativas. Consecuentemente, los objetivos de auditoría se traducen en los procedimientos para obtener suficiente satisfacción de auditoría para la validez o dar validez a estas afirmaciones. Entonces, acá decía, para la validez de estas afirmaciones tendría que ser, ¿no? De estas afirmaciones. Los objetivos de auditoría se determinan para los estados financieros en su conjunto y por separado para cada componente de los estados financieros. El objetivo global de auditoría es obtener fundamentos razonables para la emisión del informe sobre los estados financieros sujetos al examen, teniendo en cuenta los niveles de significación e importancia relativas. Los objetivos de auditoría por componente es obtener suficiente evidencia que las afirmaciones relacionadas a los componentes son válidas, ¿no? Como por ejemplo cuando dice veracidad. Nos satisfacemos de la existencia de ese bien, de ese efectivo, qué sé yo, y podemos concluir de que es veraz esa afirmación de veracidad que implícitamente manifiesta la gerencia. Ahora, los objetivos de auditoría por componente es obtener suficiente evidencia de que las afirmaciones relacionadas a los componentes son válidas. Consecuentemente, las afirmaciones son el eje central de la labor de auditoría a realizar. Las afirmaciones son manifestaciones implícitas y explícitas que realiza la gerencia cuando los estados financieros y los mismos se relacionen principalmente respecto a
veracidad, integridad, valoración y exposición. En el fondo, estos tres puntitos hacen referencia a la clasificación de las afirmaciones en forma general. Porque veracidad está conformado por otro tipo de afirmaciones, interior por otro tipo, valoración por otro tipo y exposición también por otro tipo de afirmaciones, que a medida que vayamos avanzando vamos a desarrollar en forma explícita a cada una de esas afirmaciones agrupadas en esas denominaciones, veracidad, integridad, valoración y exposición. El grupo de veracidad dice que está desarrollado acá. Trata de determinar si el ente es propietario o posee derechos respecto de los activos registrados y ha contraído los pasivos contabilizados. Si los activos, pasivos y transacciones son reales, si los activos existen, si las transacciones han ocurrido y si están debidamente autorizadas. Todo este párrafo hace mención en forma desarrollada o ampliada a la afirmación de veracidad. Entonces, para satisfacernos de la afirmación de veracidad, tenemos que tratar de verificar todo esto que se menciona en este párrafo. El siguiente párrafo dice, el grupo de integridad analiza si todas las transacciones están contabilizadas, incluidas en los estados financieros, registradas en las cuentas correctas, adecuadamente acumuladas y registradas en él, o atribuidas al periodo contable correspondiente. Todos estos aspectos mencionados están relacionados con la integridad. Luego, acá tenemos al tercer grupo, exposición, o mejor dicho, valoración y exposición. Está representado como una sola afirmación y acá está lo que se debe tomar en cuenta para el mismo. El tercer grupo de afirmaciones, valoración y exposición, analiza si cada transacción está correctamente calculada y refleja por su monto apropiado. Si los activos y pasivos están correctamente evaluados, cada uno de acuerdo con su naturaleza y normas contables aplicables. Y si reflejan los hechos y circunstancias que afectan su evaluación, además corresponderá analizar si está incluida toda la información necesaria para obtener una adecuada comprensión de los activos, pasivos y transacciones que están expuestos en los estados financieros. Igual que en los casos anteriores, todo este párrafo hace mención a la afirmación de evaluación y exposición o a ese grupo, diremos. La definición de las afirmaciones sirve para determinar, en base a la evaluación preliminar del riesgo inherente y de control, qué grupo se ve más afectado por la presencia de determinado nivel de riesgo. Es decir, puede ser riesgo inherente, riesgo de control o tal vez riesgo de detección, que eso lo vamos a analizar estrictamente en forma detallada en el tema del riesgo de auditoría, que está más adelante. Para la selección de los procedimientos de auditoría, corresponderá tener en cuenta cuál es toda la gama posible de procedimientos a aplicar. Bueno, esta lectura de esta frase, o sí es una frase, hace referencia a que las firmas de auditoría, los auditores externos independientes, individuales, si ustedes quieren, tienen sus modelos propios de procedimientos de auditoría. Una gama. Entonces, de todos ellos, para cada cliente van a escoger los más apropiados. A eso se refiere esta frase. Luego, continuamos en el mismo párrafo cuando dice, el programa de trabajo es el detalle de procedimientos de los pasos necesarios a seguir en el momento de su ejecución, con la indicación del alcance a aplicar y la oportunidad de su aplicación. Eso también hemos comentado que era producto de la evaluación del control interno.
El resultado de la etapa de planeación detallada se documenta a través de lo que se llama programas de trabajo, que incluye cada uno de los procedimientos, es decir, una relación secuencial ordenada de las distintas pruebas que se va a aplicar para cada componente y en cada visita de auditoría con indicación del alcance y los pasos a seguir. Las ventajas que se puede señalar de los programas de trabajo son establecer la división del trabajo y responsabilidades en el equipo de trabajo. Luego, ahorro de tiempo para estar dando explicaciones verbales. Seguidamente, contiene los procedimientos esenciales para cada cliente. Luego, se observa claramente el avance de auditoría en cada sección del examen, es decir, esto se va a apreciar en los programas de trabajo. Finalmente, es una base para la planeación y programación de auditorías de gestiones subsecuentes. Y desde luego, facilita la supervisión del trabajo y la realización de los papeles de trabajo. En resumen, en la etapa de planeación detallada, el auditor procederá a la definición de afirmaciones, selección de procedimientos, preparación de programas de trabajo. Entonces, de esta manera, concluimos con el avance de nuestro tema denominado planeación de auditoría. Y la próxima clase vamos a estudiar el tema relacionado al análisis de planeación. El material les voy a enviar por WhatsApp. También los casos prácticos. Entonces, chicos, hoy quedamos acá. Pueden descansar. Nos vemos el día viernes. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego.